Según el último estudio de la agencia Eurostat, ese es el dato. El 15% de la población se automedica sin receta médica y si hablamos de los hombres aumenta ese porcentaje hasta el 17%. Es más preocupante en los jóvenes porque entre los 17 y los 24 años esa automedicación son con tranquilizantes, relajantes o algún otro tipo de pastilla. La OMS ya advierte de que la automedicación puede tener graves riesgos para la salud, sobre todo la resistencia bacteriana, cuando luego te tienes que tomar realmente el medicamento prescrito por tu médico. Hemos salido a la calle a preguntar a los aragoneses si ellos son de automedicarse o prefieren visitar al médico. Pues normalmente algún ibuprofeno, paracetamol o aspirina sí que me tomo. No suelo tomar medicinas si no me las recetan. Bueno, pues yo te confieso que sí que hay algunas medicinas que las tengo un poco de cabecera, ¿no? Como pueden ser esas que tú has dicho, el ibuprofeno cuando tienes algún tipo de malestar y tal, pero siempre muy genérico. Ya cuando se trata de algo un poco más serio, siempre a pasar por el especialista, eso sí. No tomo nada, ninguna medicación. No, yo paso por el médico y me controlo mucho la medicación. Yo tengo migraña de hace mucho tiempo y tiro de el Nurofen. No me tomo ninguna medicación. Bueno, si voy de viaje algunas veces alguna aspirina, pero bueno, eso es lo normal. Y no me gusta automedicarme, además, como mi novia es dentista odontóloga, eso lo lleva súper a raya, o sea que no, nada. Un poco. No mucho, no creo que sea excesivo, pero ibuprofeno especialmente sí. O sea, me duele un poquito la cabeza y ya. Pero como ahora está con receta el de 600 es un poquito más complicado. Algunos usuarios reconocen automedicarse, pero otros aseguran que nunca lo hacen. Lo cierto es que esta encuesta europea de salud que les vamos a mostrar arroja algunos datos en los que dicen, por ejemplo, que el 15,58% de la población española sí se automedica. ¿Y cuáles son los medicamentos a los que recurren? Pues bien, el 32,8% recurren a medicamentos reconstituyentes, a medicamentos de vitaminas, minerales y tónicos, pero también el 26,7% recurre a medicamentos catarrales o gripales o bien para el dolor de garganta. Y atención, porque esta es otra cifra que nos ha llamado la atención de esta encuesta, es que el 11,7% de la población entre 15 y 24 años reconoce automedicarse con tranquilizantes o con pastillas para dormir. Estos son algunos datos que deja esta encuesta y cuanto menos algunos de ellos son alarmantes. Desde luego que sí, Nerea. Bueno, los jóvenes entre 15 y 24 años son los que más tranquilizantes toman, además de forma totalmente automedicada, Isabel. Esto va más allá, ¿no?, de solo el debate de la medicación. Sí, yo creo que es el dato más preocupante de lo que vemos, ¿no? Porque los catarros, bueno, es normal que la gente se automedique en el sentido de no ir al médico y a la farmacia, ¿no? Yo creo que influye varias cosas, ¿no?, en esto de la automedicación. Creo que, y focalizando el foco en esta población de 15-24 años, creo que influye mucho esto de patologizar cualquier síntoma, ¿no? O sea, tener una mala noche, dormir un día mal, bueno, esto no hay que tomarse ninguna pastilla. Un día tener una cierta ansiedad, un nerviosismo, estar triste, no hay que tomar pastillas, porque cuando uno está triste por una causa es necesario el duelo, el luto, todo esto es un proceso fisiológico de las emociones. Entonces yo creo que se ha patologizado mucho nuestra sociedad y que la gente... Es muy cómodo tomarse una píldora, es muy cómodo, ¿no? Antes que analizar un poco, bueno, qué me pasa, por qué estoy así, o a lo mejor, oye... dar 4 vueltas a la manzana, que hacer ejercicio físico me relaja, me tranquiliza y se me pasa. Entonces, yo creo que ahí influye mucho esto de la automedicación, ¿no? Y la facilidad, la disponibilidad de determinados fármacos que creo que todavía en España nos ha costado un poco el introducir la norma de que los fármacos de prescripción solamente se pueden comprar en la farmacia con una receta. Mira, vamos a hablar precisamente ahora con Pilar Labat, ella es vocal de la Junta del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza. Pilar, muy buenos días. Hola, buenos días. Estamos hablando de automedicación, de la necesidad de receta para muchos fármacos para los que a veces no estamos acostumbrados. Ese es un problema con el que os encontráis los farmacéuticos, esa exigencia de dámelo si es que lo necesito y siempre ha sido así, cuando hace falta una receta. Sí, claro, pero cada vez más también la población está concienciada de que necesita una receta para los medicamentos. Es una labor que vamos haciendo poco a poco desde hace mucho tiempo, de la demanda de medicamentos que se necesitan receta, pues la receta, la prescripción médica para que se puedan dispensar.
Hay también otro tipo de medicamentos que son de indicación farmacéutica, para los cuales no se necesita receta, y es el farmacéutico el que pues puede dispensarlo sin receta, pero siempre con una entrevista al paciente. La demanda de deme algo pues por la gripe, estoy cansado, pues siempre hay que hacer una investigación para saber si esa persona tiene alguna patología de base, está tomando algún medicamento, porque todos los medicamentos pues tienen sus efectos beneficiosos y sus efectos negativos, y eso lo tienes que valorar a la hora tanto de una dispensación como de una indicación. Pilar, escuchábamos a una joven en la calle que nos decía que ella tomaba ibuprofeno de forma habitual y comentaba, ahora que piden receta y ya solo te dan de menos de 600 miligramos, es más complicado. ¿Es esto una medida disuasoria o educativa, ¿no?, para que veamos que no hay un fármaco inocuo? Exacto, y eso me ha dado muchísima alegría, porque la verdad es que ya la conciencia de la necesidad de receta para determinados medicamentos. Además, muchas veces también hay niveles de patología y niveles de dolor. Para un dolor habitual, dosis más bajas del analgésico es suficiente, y si por una causa o motivo necesitas o no es suficiente, pues ya tendrás que ir al médico para que él valore y prescriba algo más fuerte o de otra forma para que le pueda aliviar. Es decir, esos niveles de atención, que lo que siempre tiene que evitar el paciente es recurrir a su botiquín. El botiquín me parece que es un elemento peligroso en una casa, porque siempre van restos de cosas que no hemos terminado y están allí. Y la tentación de coger del botiquín algo que en un momento determinado me fue bien y ahora parece que tengo lo mismo, eso es algo que es nuestro paso segundo que tenemos que erradicar. Siempre hay que consultar antes de tomar algo. Pilar, los farmacéuticos sois el último nexo de unión, ¿no?, entre los usuarios, los pacientes y la medicina. Decías que podemos tender a coger esos restos. Ante la duda siempre se os puede consultar a vosotros. Por supuesto, la farmacia comunitaria está al pie de la calle, no hay que pedir cita. Cualquier paciente en cualquier duda puede entrar y tiene un profesional sanitario que le va a asesorar si eso le sirve. La farmacia, como yo digo muchas veces, es el inicio al sistema sanitario, la entrada, pero también la salida. Puede venir una persona a la farmacia a consultar una patología, tú puedes considerar que debe consultar con un médico porque consideras que eso, por la intensidad, por la duración, por mil cosas, y muchas veces es el propio paciente el que vuelve a la farmacia después de todo el proceso sanitario a recoger su medicina. Es decir, somos la puerta de entrada y salida, accesible a toda la población y, como digo, con un profesional sanitario que en cualquier momento le va a asesorar y le va a ayudar en su decisión de tomar un medicamento siempre que no necesite prescripción médica. Y un último asunto que me gustaría preguntarle: cuando hablamos de tomar esos restos, hablamos de medicinas que no necesitan receta, pero también de antibióticos. ¿Nos ha sobrado alguna dosis de antibiótico? Que en principio nunca debería sobrarnos, eso vaya por delante, que se nos da el que necesitamos. Y esto incluso la OMS ha llegado a alertar del peligro que conlleva para la salud global. Pues sí, por supuesto, es un grave peligro porque las resistencias a los antibióticos cada vez son más numerosas, más potentes, y encontramos que hay patologías producidas por bacterias que son resistentes a todo y que no se puede erradicar por nada esa infección. Entonces, claro, los tratamientos antibióticos se deben de tomar como los prescribe el médico y en la duración del tratamiento adecuado. Porque muchas veces, estás bien, son tratamientos que a lo mejor duran una semana y que, como al tercer día ya estás bien, pues mira, yo ya no sigo porque como a mí no me gusta tomar medicamentos y estoy bien, los dejo. Y en lugar de venir a la farmacia y depositarlos en nuestro buzón del SIGRE, donde aparte de los medicamentos caducados, de los envases, también se pueden echar los restos de medicamentos, pues los guardamos en el botiquín. Y cuando otra vez, en otro momento determinado, pues me puede pasar lo mismo, me acuerdo de aquello que me quedó y que no. Eso es un grave error, porque ninguna patología es igual que otra, ni estamos en el mismo momento. Y claro, pues las cosas hay que tomarlas bien, porque si no tampoco hacen el efecto que deberían hacer. Bueno, Pilar Labat, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender este tema. Básicamente que tenemos que hacer caso al médico y a nuestro farmacéutico. Sería ese el resumen. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pero es que nos cuesta hacer caso.
Qué buenos consejos, ¿eh? Yo creo que esto es información pública de primera calidad, ¿no? Tanto el de los bulos, ¿no? De no fiarnos de esos bulos que tantos hemos conocido en estas épocas de pandemia, los bulos de la salud, como las explicaciones que daba la farmacéutica o Isabel también, ¿no? Me parece que no tenemos que tomar medicamentos a la primera de cambio. Todos en nuestro entorno conocemos gente que abusa, ¿no? Esto de tomar ibuprofeno por cualquier dolor, pues no tiene sentido, ¿no? No hay que abusar. Sabemos que además los medicamentos, tomados de una forma continuada, son medicamentos y sin una prescripción médica pues tienen sus efectos secundarios. Tampoco hay que abnegar, ¿no? De los medicamentos que tienen su uso, su finalidad, ¿no? Y no situarnos en ese mundo inquietante de la llamada medicina alternativa. Asesoramiento médico, como decíamos antes, y hacer un uso razonable de los mismos. Es especialmente llamativo lo que decíamos de la encuesta, ¿no? Ese uso de tranquilizantes. Y es verdad que todos conocemos gente que toma un Orfidal a la primera de cambio, ¿no? Creo que esto es un grave error y tenemos todos que tener un poco más de sentido común, que dicen que es el menor de los sentidos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ese es el dato más llamativo, porque eran casi un 12% de jóvenes menores de 24 años quienes consumían habitualmente este tipo de tranquilizantes. Sin prescripción médica. Sin prescripción médica. Sí, además, que luego están los que de verdad estarán prescritos como que tienen que tomarlos. Eso nos tendría que hacer reflexionar también un poco, porque una sociedad que tiene un estilo de vida que hace que un veinteañero necesite pastillas para dormir es tremendo. Es decir, no solo los impulsos, que estamos todo el día conectados a las pantallas y eso es horrible para luego coger el sueño y conciliar el sueño a la hora que tenemos que cogerlo, pero la presión, la ansiedad, el estrés, ya desde los 17 años, o sea, esto es terrible. Y luego, claro, muchos de esos chavales que lo toman sin prescripción verán que sus padres se toman el Orfidal para dormir o que sus vecinos o tal, pues esto es lo normal. Si necesito eso, pues me lo tomo y ya está. Y eso es empezar una cadena que deriva en cosas mucho más complicadas, ¿no? Porque si desde los 17 años tomas pastillas para dormir, llegará un momento que no te harán nada y necesitarás cosas más fuertes. Y además, o sea, pues claro, como decía, los medicamentos tienen sus efectos beneficiosos, pero también sus efectos secundarios. Y al final tomar pastillas porque sí, porque crees que necesitas para dormir, es tremendo. Sí, efectivamente. Bueno, los antibióticos, afortunadamente, yo creo que se ha cambiado un poco el concepto de los antibióticos. Se ha usado y abusado enormemente. Los antibióticos son unos fármacos extraordinarios. Han modificado la evolución de muchas enfermedades infecciosas absolutamente, pero la gente toma antibióticos cuando tiene un catarro. Entonces, el catarro es producido en la mayoría de los casos en población normal, sin antecedentes, sin otras patologías. Está producido por virus y los antibióticos no tienen ninguna eficacia en esto. Entonces, claro, ese abuso que se ha hecho de antibióticos ha producido un incremento, un aumento en las resistencias de algunos gérmenes. Y esto es una complicación importante para nuestra sociedad. Entonces, ojo con los antibióticos, porque la gente se los toma, hace las pautas de manera incorrecta y luego se los toma muchas veces cuando no existe una indicación para el tratamiento antibiótico. Entonces, pues bueno, cuidado con los antibióticos y desde luego cuidado con lo que hemos dicho, ¿no? Con los hipnóticos, tranquilizantes, ansiolíticos. Hay otros recursos que mejoran, que pueden ayudar a modificar un mal sueño, una situación de ansiedad o de estrés y que no requiere el tomar un tranquilizante.